¿Sabes cuándo se considera una especie en peligro de extinción? Se considera peligro cuando su existencia y reproducción no se puede desarrollar en ninguna parte del mundo. Es decir, que ya nunca se podrá volver a ver. Hola, mi nombre es María José Parra. El día de hoy les voy a hablar sobre algunos animales en peligro y las causas de ello. Existen múltiples causas por las que una especie puede estar al borde de la extinción. Las razones pueden resultar específicas para cada especie, pero en líneas generales, entre las mayores amenazas están la destrucción de hábitats, el cambio climático, la caza y tráfico ilegal y la introducción de especies exóticas e invasoras. Todas las especies del mundo, incluida la del ser humano, están ligadas y relacionadas entre sí. Cada una tiene su rol en el ecosistema, forma parte de una red de especies y aporta algo insustituible al mundo. Aunque es difícil asegurar el impacto total que tendría la pérdida de una especie en el planeta, es un hecho que provocaría graves consecuencias al ecosistema e incluso desencadenaría problemas que afectarían a otras especies. Un ejemplo de destrucción de hábitats es el elefante africano, que pierde ejemplares por culpa de la expansión del ser humano. Pero no solo es él, pasa lo mismo con el chimpancé, o el tigre, o el rinoceronte de Sumatra. Todos están en peligro crítico, y si no hacemos algo, nos los vamos a volver a ver. Un ejemplo del cambio climático es el famoso caso del oso polar, que depende del hielo marino para cazar a sus presas, y a medida que nuestro clima se calienta, el hielo se derrite y sus temporadas de caza son cada vez más cortas. Por cada semana de hielo perdido en los inviernos del Ártico, los osos polares pierden alrededor de 7 kilogramos de grasa. Ahora voy a entrar a un tema un poco controversial, el tráfico ilegal de fauna. El mercado de comercio ilegal de vida silvestre genera, según estimaciones, entre 15 y 20 mil millones de dólares al año. Es el cuarto comercio ilegal mundial después de delitos relacionados con la venta de drogas, la falsificación y el tráfico de personas. Más de 100 especies de aves, 20 de reptiles y 15 de mamíferos de nuestro país son afectados por el tráfico de fauna. Unas 20 de ellas entran en una categoría de amenaza. Normalmente se trafican aves, reptiles, mamíferos y animales marinos, pero ¿quiénes son los compradores? Principalmente son coleccionistas, empresarios o personas comunes y traficantes que compran con el solo fin de tener a los ejemplares para sí o bien para poder criar y vender dada la alta demanda de algunas especies. México juega un papel trascendente en la extracción y comercio ilícito de vida silvestre. En primer lugar, a que es una de las naciones con mayor biodiversidad del planeta y en segundo, a que su fácil comunicación con otros países. Algunos de los animales más cotizados son los pericos, los tucanes, las guacamayas, los monos y las iguanas. Pero estos solo son algunos de los muchos especies que se mueven alrededor del mercado ilegal. Ahora, la introducción de especies exóticas e invasoras. Es causada principalmente por actividades humanas y de manera intencional, cuando se transfiere una especie a una nueva región fuera de su área de distribución natural. Un ejemplo de ello es el pez león. Originario del Océano Indo-Pacífico, se ha introducido en el Atlántico, pero también es posible verlo en el Mediterráneo, aunque no sea su zona nativa. También se encuentra en el Mar Caribe y también ha invadido las costas de Florida. Inicialmente se introdujo para el comercio de acuariofilia, pero la situación se salió de control. Otros ejemplos son la tarántula de patas rosas, el camaleón velado árabe y el perico monje argentino. Estas especies fueron introducidas por el humano y ahora están destruyendo la fauna de otras especies. Ya sabemos que la catástrofe por la que las especies se están extinguiendo es nuestra culpa y ahora tenemos la responsabilidad de cuidar y preservar el planeta. Que una especie deje de estar en peligro de extinción no es una tarea fácil, pero con ayuda de la gente creo que podemos lograr concientizar a la sociedad para poder preservar la biodiversidad de nuestro planeta. Gracias.